Tenemos la clase número 32. Vamos al cuarto mandamiento. Honrar padre y madre. Entonces, la diferencia de entre las dos tablas de la ley. Siempre se habla de dos tablas de la ley. La primera, los primeros 3 mandamientos. La segunda, los otros 7. Los primeros 3 que enseñan a amar a Dios. Sumo bien, último fin de todas las cosas. Infinitamente digno de ser amado por sí mismo. Los otros 7 que tienen como objeto el bien del prójimo y el bien propio, ¿sí? Que deben ser amados por Dios, que es nuestro creador. O sea, es el amor a uno mismo, no es amor porque soy tan genio, no, es amarme por amor a Dios. Y el amor al prójimo lo mismo, amarlo por amor a Dios. Entonces, el amor a Dios integra y enriquece y da sentido y valor a todos los amores. Y es el que además los preserva, los mantiene sanos. El Nuevo Testamento, de hecho, Jesús dice que el precepto del amor a Dios y el amor al prójimo resume los 10 mandamientos del Decálogo. Entonces, el cuarto mandamiento, ¿qué significa, qué extensión tiene? O sea, expresamente, en sentido inmediato, se refiere a los hijos en sus relaciones con sus padres. Es obvio que dice honrar padre y madre. Pero también se refiere a las relaciones de parentesco con los demás miembros del grupo familiar. No se agota en los hijos hacia sus padres, sino que regula las relaciones familiares. Y también se extiende a otras relaciones que, digamos, que analógicamente se podrían asimilar a la paternidad y a la maternidad. Como por ejemplo los deberes de los alumnos respecto a sus maestros, de los subordinados respecto a sus jefes de trabajos, de los ciudadanos respecto a su patria. O sea, en todas las relaciones en las que de alguna manera se asemeja la relación familiar. Entonces, las que hay un gobierno, una autoridad, hay unos súbditos, por decirlo de alguna manera. Entonces, este mandamiento implica, seguramente también, los deberes en la dirección inversa, de los padres para con los hijos y de todos los que ejercen autoridad respecto a los otros. O sea, que evidentemente es y de vuelta, es de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces, vamos a empezar evidentemente por el sistema lo más inmediato, que es la familia. Por lo menos se refiere primero a relaciones de padres e hijos en las relaciones familiares. Dice el catecismo, al crear al hombre, varón y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Por lo tanto, el matrimonio está instituido por Jesucristo, por Dios en la creación, y por tanto es una institución que es como Dios la ha hecho. La ha hecho no como un capricho, sino que al hacer al hombre así, es como decir, o sea, los ojos. ¿Por qué ven? Y porque Dios los hizo para ver. Yo pretendía alimentarme por los ojos y meterme comida por los ojos, me destruiría los ojos. O sea, ¿qué es lo que es? Porque lo que es. Luego pasa con todo el resto. De alguna manera semejante, la familia, el matrimonio y la familia son lo que son porque el hombre y la mujer son lo que son. Entonces, por eso un hombre y una mujer cuando se casan, forman una familia, a la que después se van sumando obviamente los hijos a medida que van naciendo. Ahora bien, esa familia, fijémonos que el catecismo dice que la familia es una comunión de personas, reflejo, imagen de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Dios es un solo Dios, son 3 personas, realmente de manera semejante, porque Dios hay un solo Dios. Las personas en una familia mantienen su independencia existencial como seres humanos. No se disuelven, Dios tampoco se disuelve, pero no comparten la esencia, no comparten la única esencia personal, porque son personas humanas distintas. Pero me parece que la imagen del reflejo, imagen de la comunión de la Trinidad en la comunión familiar es muy potente. ¿Qué pasa con la familia y la sociedad?
Con la familia, el hombre nace y se socializa en la familia. La familia, de hecho, es la célula original de la sociedad. Típica expresión que se dice siempre, es la célula básica de la sociedad. No voy a decir que la sociedad está compuesta por familias más que por individuos. Esto es muy interesante porque los estados en general, que pretenden sojuzgar a sus ciudadanos, pretenden el individualismo, de considerar a cada uno independiente y autónomo, es una manera de dominar a la gente. Es como el nuevo orden, junto a la Revolución Francesa, no quería muy sindicatos. ¿Por qué? Porque evidentemente aglutina obreros y por tanto defensa es más fácil abusar de un obrero que está solo que de obreros conjuntos. Entonces, la sociedad natural que el hombre y la mujer son llamados al don de sí y la familia. Entonces, es la familia. Entonces, la autoridad, la estabilidad y la vida relacional de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, la seguridad y la fraternidad en el seno de la sociedad. Siempre se dice, lo decía Juan Pablo II, que una sociedad es lo que son sus familias. Y es muy fuerte, porque dice, queremos una sociedad fuerte, sólida, donde se rija la libertad, donde exista, bueno, tengamos familias así. Porque sería imposible que si las familias no funcionan bien, la sociedad funcione bien. Entonces, la familia, de hecho, es la iniciación en la vida en la sociedad. Uno, ¿dónde sociabiliza primero? Y con sus padres, con sus hermanos, en el ámbito de la familia. Dice el Catecismo, la familia debe vivir de tal manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos, y de los pobres. Porque evidentemente, no solamente la familia donde uno aprende para adentro, algo endogámico, uno se cierra ahí, sino que también uno aprende la vida de comunión y de sociedad en la familia y aprende para afuera. Entonces, donde uno aprende a cuidar a los pequeños, a la propia familia, a los ancianos, y además a ocuparse de los pobres. Y realmente tenemos que presentarnos un segundito. Entonces, por eso, claro, es muy importante tomar conciencia de que la familia debe servir para eso, ¿no? Y de hecho, uno aprende de la limosna que dan sus padres, uno aprende de todo en la familia. Por eso el cuarto mandamiento ilumina todas las demás relaciones sociales. Empezando por la familia, se extiende a todo. Nos dice el Catecismo, la sociedad tiene el grave deber de apoyar y fortalecer el matrimonio y la familia, reconociendo su auténtica naturaleza, favoreciendo su prosperidad y asegurando la moralidad. Y donde tenemos hoy en día un gran problema, que las leyes de los estados no apoyan ni fortalecen la familia, sino que todo lo contrario. Porque evidentemente las leyes de matrimonio en Argentina son un mamarracho. Entonces no fortalece, sino que fomentan la división. O sea, más que el matrimonio fomentan el concubinato, más que la unidad familiar fomentan el divorcio. Por eso, evidentemente, es fundamental conseguir, y las familias de eso tienen que unirse. ¿Para qué? Para procurar que las leyes favorezcan a la familia. Es un escándalo que en Argentina no haya leyes que favorezcan las familias numerosas, como en otros lugares del mundo. Porque el Estado, la sociedad se nutre de ciudadanos precisamente a partir de la familia. La familia numerosa le aporta al Estado trabajadores, gente que van a aportar impuestos, que van a un esfuerzo enorme, claro, y tendrían que verse, evidentemente, facilitadas todas esas cosas, porque es la sociedad la primera beneficiaria de los hijos que tiene la familia y es la formación que la familia tiene a sus hijos. Porque evidentemente la principal formación, que es la moral y la sociabilizante, la ponen las familias. ¿Cuál es el modelo de la familia cristiana? La Sagrada Familia. Jesús, María y José. Modelo de toda la familia, modelo de amor y servicio, de obediencia y autoridad en el seno de la familia. Es notable como el Evangelio, cuando vuelven a Nazaret, después de que Jesús se quedara en el templo cuando tenía 12 años, el Evangelio subraya, les estaba sujetos. O sea, que Jesús obedecía a María y a José, siendo que era Dios. Como la primera parte, deberes de los hijos para con los padres, de abajo para arriba.
¿Qué dice el catecismo? Que fundamentalmente estamos viendo. Los hijos han de respetar y honrar a sus padres. Deber fundamental. Respetar y honrar. Procurar darles alegrías. Es un deber filial. O sea, si uno no da alegrías a sus padres, uno está incumpliendo el deber que tiene. Rezar por ellos. Corresponder realmente a su sacrificio. Tenemos que ser conscientes que nunca agradeceremos a nuestros padres todo lo que han hecho por nosotros. San José María llamaba al cuarto mandamiento el dulcísimo precepto. Un mandamiento que debería resultarnos dulcísimo. Evidentemente, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, como escribe San Pablo a los Efesios. Es el fundamento del honor debido a los padres. Entonces, sigue diciendo el catecismo, el respeto a los padres, el respeto es la base del amor. Se está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y le han ayudado a crecer en edad, en sabiduría y gracia. O sea, ¿dónde se apoya? En la gratitud. O sea, lo que le debemos. Si con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Se pregunta el libro del Eclesiástico. Bueno, ¿cómo se manifiesta ese respeto filial? Fundamentalmente en dos cosas. Docilidad y obediencia. Los hijos, dice Colosenses, dice San Pablo, obedezcan en todos sus padres, pues eso es agradable al Señor. Pues en concreto, dice el catecismo, que me parece que está muy bien matizado, dice, mientras están sujetos a sus padres, o sea, obviamente, yo a mi altura de mi vida, obviamente a mis padres obediencia como tal no les debo. Si mientras están sujetos a sus padres, mientras viven con ellos, y están sujetos a ellos y son mantenidos por ellos, etc., deben obedecerles en lo que dispongan para su bien y el de su familia. Es decir, los padres no son los dueños de los hijos. Aquí hay dos coordenadas. Su bien. Evidentemente los hijos deben obedecer con sus padres, les piden que estudien, porque es su bien, el bien del hijo. El bien de la familia. Tienen que obedecerlo cuando les piden que pongan en la mesa, porque es el bien de la familia. Se los a comer juntos, que tenga ordenado el cuarto, o sea, todo lo que hace a su bien y al de su familia. O sea, aquí está que quedan las coordenadas limitadas, obviamente de un modo amplio, pero que ilumina un poco por dónde va la obediencia a los padres, podríamos decir los límites que tienen. Dice, la obligación cesa cuando los hijos se emancipan, ¿sí? Cuando se van a ir por su cuenta. Pero no cesa nunca el respeto que deben a sus padres. También el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. Porque obviamente, en la medida que pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de la vejez, durante las enfermedades o momentos de soledad o abatimiento. Evidentemente, a la hora de la ancianidad de los padres, es la hora de devolverles, de retribuir todo lo que han hecho con nosotros cuando éramos chicos. Con cuidado con sacarlos adelante. ¿Qué pasa? Dijimos los límites, lo que es para su bien y el bien de la familia. Entonces, si los padres mandaran algo opuesto a la ley de Dios, obviamente los hijos deberían anteponer la voluntad de Dios a los deseos de sus padres, teniendo presente que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y no puedo poner ejemplo salvaje y medio bestia, el otro día del el papá que fue a robar con el hijo, obviamente el hijo no tiene que obedecer, o sea que tiene no... Bueno. Entonces, vamos ahora a la relación inversa, de los padres para con los hijos. Primer deber de los padres, podemos decir casi broma, no sé, pero es tener hijos. Los padres deben recibir con agradecimiento y como muestra de bendición y confianza los hijos que Dios les envía. Evidentemente, es una bendición de Dios cada hijo,
Y la muestra de amor a los hijos es tenerlos. Porque obviamente puede ser mejor regalo que un padre puede darle a un hijo, hermanos. ¿No? Clarísimamente. Bueno. Además de cuidar sus necesidades materiales, primero obviamente de los padres, primero y básico, o sea, materiales, de alimentación, de vestido, de una casa, de calefacción de invierno, de todo lo que tiene materiales, tiene gran responsabilidad de darles recta educación humana y cristiana. Es decir, obviamente hay un deber de los padres de educación de los hijos fundamental, que incluye también aquí me parece el deber de formarse para saber educar a los hijos. Porque evidentemente no se nace siendo padre, no se nace sabiendo educar. Dice el catecismo que el papel de los padres en la formación de los hijos tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El deber y derecho de los padres de educar a los hijos son primordiales, o sea, son primarios, antes que el Estado. Y además, inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Uno no puede renunciar. Yo puedo renunciar a derechos. Tengo el derecho a votar. Digo, no voto la elección. Yo podría renunciar a un derecho. Tengo derecho a no sé qué. No, renuncio a un derecho. Ahora, hay derechos que son inalienables. Es decir, que yo no puedo renunciar a sin falta ese derecho. Entonces, dice el catecismo, que me parece muy interesante, los padres tienen la responsabilidad de la creación de un hogar. O sea, parte del deber de los padres es el ambiente de la casa. Estas palabras son del catecismo. Entonces, a continuación, dice 5 ítems de ese hogar. Dice, de un hogar donde se viva el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. El clima de amor, de perdón, de todos nos pedimos perdón unos a otros y nos perdonamos unos a otros. El respeto mutuo en todos lados, no solo de los hijos a los padres, también de los padres a los hijos y los hermanos entre sí. La fidelidad, por supuesto, la lealtad entre sí. Y el servicio desinteresado, evidentemente fundamental en la familia, el servicio, como todos nos servimos unos a otros. Entonces, el hogar es el lugar que para educación las virtudes. Es un tema de parte de educación importante. No, cuando hablamos de educación no hablamos de matemática, física, obviamente de muchas cosas culturales que uno aprende en su casa. Por los temas de conversación, en las comidas, no sé, si llega el 17 de agosto, como es hoy, y se habla de que fue San Martín, uno aprende algo de San Martín en la comida. Entonces, pero no solo cosas del estilo, sino también las virtudes, que es lo que forja a la persona. La generosidad, la laboriosidad, la sinceridad, la lealtad, la humildad. Todas las virtudes que los padres tienen que trabajar en los hijos. Así como uno trabaja un poco de arcilla y le da forma, bueno, también hay que formar en los hijos y estar atento a formar las virtudes. ¿Cómo sean los padres? Con el ejemplo y con la palabra. Primero el ejemplo. Porque uno ve. Yo lo veía a mi padre, médico, todos los días de su vida, estudiar a la noche. Le aprendí la curiosidad viéndolo trabajar. A mi madre lo mismo. Uno aprende las virtudes y la vida viendo su padre. El ejemplo, los ojos. Viendo rezar. Claro, no es solamente, acuérdense de rezar, recordar que recen, no, el ejemplo, que nos vean. Una vida sencilla, de alegre piedad, transmitirles la doctrina católica. Evidentemente lo más importante que los padres le van a dejar a los hijos es la fe. ¿Qué es lo que va a llevar al cielo? Realmente, enseñarles cosas para que les sirvan para la facultad, buenísima, para que puedan forjarse un futuro humano. Pero lo más importante es que se vayan al cielo. Por eso, la formación espiritual, la formación en la doctrina católica, la formación en los valores, la formación moral, es lo más importante que los padres dan a sus hijos. Y es la transmisión más importante. En la carta de los Efesios dice San Pablo,
Padres, no irriten a sus hijos. Antes bien, edúquenlos en la doctrina de Cristo. Y no, no torren a sus hijos, no los agoten. No sean hinchas. O sea, hay que distinguir entre el hinchar y el formar y educar. Entonces, y hay que en esto, los deberes de los padres no se acaban eligiendo un colegio. No, yo elegí el colegio que los formen. Bueno, yo los mando al Champaquí, ahí les van a enseñar a ser buenos cristianos. No, para un cachito. Ni el colegio, ni el Champaquí. Sí, todas estas cosas te ayudan a educar a los hijos, pero no te reemplazan. Por eso no hay que desentenderse dejando en manos a las instituciones por más confianza que merezcan. Evidentemente, uno eligió el colegio de los hijos porque confía en él, y uno manda al Champaquí porque confía que el Champaquí le van a dar buena formación. Pero eso no te exime. Parte importante de la educación de los hijos son las correcciones. Hay que aprender a corregir. Los padres están de corregir porque, ¿qué hijo hay? Dice la carta de los Hebreos, a quien su padre no corrige. Pero al mismo tiempo, San Pablo vuelve a advertir, padres, no se excedan al reprender a sus hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes. La sabiduría psicológica detrás de estas palabras de San Pablo es muy grande. Pues uno vive reprendiendo, es decir, retando. Uno crea hijos pusilánimes. ¿Qué decir pusilánimes? De ánimo pequeño, chiquitito, encogido, miedoso. No hagas, no hagas, no hagas. Hiciste mal. ¿Cómo puede ser? Otra vez. Tú, como un árbitro de fútbol marcando todas las infracciones. No creas hijos acomplejados que piensen que todo lo hacen mal. ¿Cuántas veces los hijos, si uno hiciera la lista, cuántos retos di a mis hijos esta semana, cuántos elogios y muestras de cariño le di? Peligro hacer el número. O si le puede ser un espanto, que lo corregí 35.000 veces y nunca le dije nada agradable. Y puede darse. Por eso creo, la corrección tiene que ir una de cal y una de arena, elogios y ánimo. Es mucho mejor animar a estudiar más y motivarlo para que estudie, que decirle sos un burro, vas a sacar un 0, vas a repetir de años, no sé lo que fuera, que evidentemente no anima a nadie. Por eso hay que aprender a corregir. Los animo a agarrar la web de Google, cómo corregir a los hijos. Vas a encontrar un montón de cosas para aprender a corregir. Evidentemente, amor a la libertad. Hay que educar a los hijos en la libertad. Para eso hay que darles libertad. Y enseñarles a que la usen con responsabilidad. Es mejor que se equivoquen a que no tengan libertad. Porque si no los dejas equivocarse, nunca van a aprender a usar su libertad. O sea, no quieras reemplazar la libertad de los hijos. Obviamente en la familia hay un orden, unas normas, unas reglas, pero no todo puede ser impuesto. El estudio, que sea responsable y que estudie cuando quiera. Bueno, si no estudia habrá que ver qué hacemos. Pero no puede ser que vos le marques el horario, que vos le... O sea, un chiquito de 3 años le vas a vestir vos. Pero después ya tiene que aprender a que se vista solo y que se ponga lo que quiera. Realmente tendrás que ver, si hay 3 grados bajo cero y sale en remera, habrá que ver cómo hacer para que no, pero no se trata de todo, de sobreprotegerlo y decidir por él. Entonces, como decíamos antes, fundamental el ejemplo de la conducta. En el trato, los hijos hay que saber unir 2 cosas, cariño y fortaleza. Pero es un arte. Cariño sin fortaleza es blandenguería. Así todo es ternura, pobres hijos. Ahora, si solo hay fortaleza, pobres hijos. O sea, cariño y fortaleza. Hay un libro que a mí me encanta y que yo recomiendo leer, que se llama Firmeza y ternura con los hijos. Ya el título lo dice todo, firmeza y ternura.
Porque firmeza sin ternura es crueldad. Pero ternura sin firmeza es blandenguería. Y no hace falta que los hijos sean un flan ni tenerlos con un látigo. Vigilancia y paciencia. Vigilancia, saber con quién salen, dónde van y dejarles libertad al mismo tiempo. Porque no es una cárcel. Tampoco es no mentir, no sé dónde están, ¿qué hacen? Vigilancia y paciencia, vigilancia y libertad. Las dos cosas. Y a medida que crecen, hay que ir dándoles libertad. Sería absurdo que un chico esté totalmente dominado y sometido por sus padres hasta los 18, y a los 18, ¡pumba!, toda la libertad del mundo. No, claro, tenés que ir soltando libertad de a poco. A medida que va creciendo, teniendo más libertad. Así como, no sé, como te decía el ejemplo de la ropa, aprenda a vestirse y en un momento que se ponga lo que quiera. Eso pasa con el estudio, pasa con 1000 cosas, que hay que darle cada vez más horarios de salidas, dinero para manejar. Qué buena cosa que es, a los hijos a medida que van creciendo, darles una cuota semanal o mensual, para que aprendan a distribuirla. Y si la gastan todo el primer día, y que se joroben, no tienen un mango más el resto del tiempo. O sea que no... Entonces, por eso, las dos cosas. Lo importante de los padres, que no daría para una clase de educación a los hijos, que los padres sean amigos a sus hijos. Es decir, amigos no en el sentido de compinches. O sea, no es un cómplice el papá. No, que vamos a hacer algo que mamá no quiere y papá es mi cómplice para que no se entere. No, no son cómplices. Ahora, sí amistad que sí confía en esa intimidad. Y eso supone apertura de corazón de uno a otro. Abrir el corazón de los hijos. Es lo que se puede. Evidentemente sería absurdo a un chico de 10 años contarle todos los problemas económicos que tenés. Le estarías poniendo un peso que él no es capaz de llevar. Pero es bueno que sepa que hay que ahorrar, que no está tan bien la cosa. O sea, abrir el corazón, tus preocupaciones. Si alguien está enfermo, uno a su nivel, compartir cosas, manifestar cariño. Pero la amistad supone abrir la intimidad. Si yo quiero que me cuenten cosas, tengo que contar cosas. Yo que tus hijos confíen en vos, tenés que confiar en ellos. Bueno. Y obviamente, además, los medios humanos que hay que aprender, hacen falta los medios sobrenaturales. Hay que rezar por los hijos. O sea, hay que rezar. Un deber fundamental. La elección del colegio para los hijos. Porque la elección no depende de la distancia, no, que me queda cómodo porque queda la vuelta. Ni por historia, no, es el colegio al que yo fui. Hace poco me decía un padre, yo ni loco mando a mis chicos al colegio al que yo fui. Porque se ha desvirtuado mucho el espíritu del colegio, ya no están los curas que estaban, ya es un horror. Por eso no es ni motivos históricos, ni motivos de cercanía, ni motivos de... sino las propias convicciones. Entonces hay que investigar, hay que estar en el colegio, saber qué les enseñan, saber quiénes son los directivos, tratarlos, conocerlos, saber qué piensan. ¿Quiénes son los profesores? No estar en la luna. No, son el colegio de monjas. Y sí, pero hay monjas terroristas también. O sea que digo, conocerlas, saber qué pasa. De hecho es fundamental. Cuando sea posible, los padres, evidentemente, deben elegir las escuelas que mejor dice el concilio también, a que ayuden las tareas en los colegios que se adapten más a sus principios, a sus valores. Y los poderes públicos, cosas que no pasan en Argentina, deberían garantizar este derecho de los padres. ¿Cómo? Y como en Estados Unidos hay algunos estados donde a los padres le dan una especie de cheque en blanco. De tal manera que al colegio que va el hijo es donde va la plata de la educación. Entonces acá muchas veces los padres que mandan los hijos a escuelas privadas están pagando la educación 2 veces. El Estado los estafa. Porque están pagando educación pública y están pagando la cuota del colegio.
Pero, ok, en colegios que hay subsidios, algo les devuelven. Pero hay colegios que no tienen subsidios y por tanto están pagando el doble, es un robo del Estado. Después, evidentemente los vínculos familiares son importantes, no son absolutos. O sea, como decíamos antes, a los hijos hay que ir dándoles autonomía para que aprendan a crecer y a funcionar desde chiquitos, en cada momento un poquito más de autonomía. Y hay un tema clave que es la elección de la vocación. O sea, los padres deben respetar la vocación de los hijos. No son los dueños de los hijos, es más, deben favorecer la respuesta a los hijos. Uno sería que los padres rezaran para que los hijos tengan vocación de entrega a Dios. Pero la línea de mi es apoyar. Es preciso convencerse de que la vocación es seguir a Cristo y no vale para todos. Jesús dice que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Yo conozco a un chico, por ejemplo, que tenía vocación para sacerdote y que nunca fue al seminario porque no se animaba a encarar a su padre. Estaba en la universidad, dijo, yo me voy a recibir, cuando me reciba le doy el título a mi padre y me voy al seminario. ¿Cuánto chico? Pues después, además, este chico tuvo un surmenage, no se recibió, no tuvo ni vocación, ni siguió su vocación, ni el título, ni nada. Bueno, la vocación divina a un hijo, evidentemente, es un tesoro y un regalo, el mejor regalo que Dios puede hacerle a una familia. Por eso los padres han de aprender a respetar el misterio de la llamada, aunque no la entiendan. No hace falta entenderla. Lo que yo no me entregaría a Dios, yo no haría no podría seguir esa vocación. ¿Y quién te dijo si evidentemente vos tenías vocación matrimonial? O sea, uno entiende la vocación que es para uno. Entonces hay que estar abierto a los planteos vocacionales de los hijos. Que supone, evidentemente, entender que el mayor tesoro para una familia y que evidentemente hay que fortalecer con la oración y ayudar a los hijos a acompañarlos. Entonces, hay que evitar una excesiva protección o control indebido de los hijos. O sea, el modo posesivo de actuar no ayuda al crecimiento humano y espiritual. Nosotros decíamos, vigilancia y acompañamiento. Una vigilancia no un espía que estoy todo el día a ver qué hace. Evidentemente sé lo que hace, me intereso por sus cosas, lo sigo. Pero también le doy aire. Después de hablar de derechos de padres a hijos, ahora vamos a hablar en la iglesia. Porque también aquí tenemos deberes en el cuarto mandamiento con los que mandan la iglesia, con los que gobiernan la iglesia, como con los padres, digamos, de la misma manera. Entonces, los cristianos hemos nombrado espíritu filial respecto a la iglesia. Somos hijos de la iglesia es nuestra madre. Y ese espíritu filial con la iglesia se debe manifestar con los que gobiernan la iglesia, que no son solamente el jefe, son para nosotros representantes de Dios, de una manera participan de la paternidad divina. Por eso, los fieles han de aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establezcan en la iglesia cuando maestros y gobernantes. O sea, hay que obedecer a la iglesia. Hay que obedecer a los pastores, hay que obedecer a los obispos, al papa. Y después, rezar por ellos. Fíjense, por ejemplo, que nosotros todos los días en el rosario rezamos por las intenciones del obispo de la diócesis. Y cumplimos en parte, como tenemos ahí al final del rosario, dice Padre nuestro, María y Gloria por lo mismo. Obviamente lo comentamos en misa, pero por eso hay que rezar por las autoridades de la iglesia. El Papa vive diciendo que recen por él, y en primer lugar con el Papa, adhesión y unión con el Papa, cabeza visible de la iglesia. Cuya unión se debe a que es el Papa, no a que es fulano o mengano. La verdad que causa un poco de lástima que en el ranking de cariño y adhesión al Papa en el mundo, Argentina ocupe un lugar que no es de punta.
O sea, que el Papa lo quiere mucho más en España, en Estados Unidos, en Colombia, que en Argentina. Y los argentinos tenemos el defecto de destruir a nuestros, en comillas, nuestros ídolos. Tenemos que estar unidos al Papa, pero ¿por qué es el Papa? Y no importa si es Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo I, II, Benedicto, Francisco. ¿Qué es el Papa? Y amor al Papa por él mismo, por lo que representa la Iglesia. Más allá de la sintonía personal que uno pueda tener. Por decirlo en broma, no, da igual si el Papa es de San Lorenzo, de River o de Boca. Porque mi amor al Papa no depende de qué club es hincha. Entonces, unión al Papa. Y tenemos que estar atentos porque en Argentina hay mucho enemigo de Dios que boicotea la afiliación al Papa. Pues una manera de separar a la gente de la Iglesia. Entonces, no caigas en la trampa de criticar al Papa ni de aceptar críticas del Papa. Parte del cuarto mandamiento, honrar padre y madre, porque es tu padre y es mi padre. Dice San José María en Forja. Tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto, ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y de la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y la autoridad, viene el Santo Padre. O sea, dice San José María, amor a Dios, después de Dios la Virgen, después el Papa. El Cristo, María, el Papa. Bueno. Otro capítulo, autoridad civil. Entonces, la autoridad civil. Su ordenamiento también se refiere a honrar a lo que nos gobierna. Cosa que en Argentina es porque todos, en cada gobierno, sea quien gobierne, la gente acaba harta de cada gobierno y odiando a cada gobierno. Pues es otro tema. Entonces, deberes, acá hay ida y vuelta. Deberes de quienes ejercen la autoridad y deberes de quienes están sometidos a la autoridad. Entonces, evidentemente nosotros debemos respetar las leyes justas y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad. Leyes justas, legítimos mandatos. Obviamente, cuando el Estado se mete en cosas que no les corresponde, habrá ámbitos de legítima autonomía. Y esto no es sumisión total. Me decía ni crecer mío. O sea, por ejemplo, en Córdoba, teóricamente, hubo marcha atrás con las misas y no debería haber misas. Siguen las misas igual que siempre. Igual que siempre, como estaban antes, en todas las parroquias, los domingos, etc. O sea, sería patético que una persona no fuera a misa, no tengo que obedecer a las autoridades. Y para, si en Córdoba se puede ir a misa. Me decía hace poco un chico que un amigo suyo está obsesionado y no quiere salir por miedo a la multa. Y che, pará, no podés organizar una fiesta de 50 personas en tu casa. ¿Lo puedes invitar a 3 amigos? Porque eso ya no es legítimo, meterse en la intimidad de la familia y yo tengo que cuidarme, evidentemente no tomaré mate con otra persona, pero tampoco también tengo derecho a respetar mi intimidad y mi vida privada. Poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes de ciudadano. Evidentemente, hacer que respeten mis derechos es importante. Como en este caso que decía recién, el derecho a poder juntarme con mi familia. Esto no me lo puede prohibir. Me puede prohibir un padre que reciba a sus hijos en su casa. Y cumplir derechos de ciudadano. Obviamente las obligaciones. Bueno, y después también intervenir responsablemente en la vida social y política. Hay que votar y hay que votar con responsabilidad. Hay que ejercer los derechos. Hoy miles de personas salieron a ejercer sus derechos marchando en caravana por defender la República. Yo sé, bueno, el que quiere hacer que lo haga y es bueno que lo haga. Interviene en política, interviene en las cosas públicas. Participar en instituciones civiles, en ONGs, o trabajar en partidos políticos, etc. Obviamente, la Iglesia no se mete, eso lo veíamos en la parte de la doctrina social de la Iglesia, en el régimen y el sistema de elección de los gobernantes, que deben dejarse a libre libertad a los ciudadanos. Pero está claro que los ciudadanos tenemos que luchar
para que los regímenes, los sistemas sean transparentes. Cuando después de la crisis del 2001, la Iglesia impulsó la mesa de diálogo que se hizo entonces, esa mesa de diálogo llegó a una serie de conclusiones que después nunca se aplicaron, que fueron de consenso de toda la sociedad. ¿Por qué no se aplicaron? Porque a los políticos no les conviene. Por ejemplo, uno de los principios que la mesa del diálogo aquella invocó fue basta de listas sábanas. ¿Por qué? Porque las sábanas son una estafa a la democracia. Yo estoy obligado a votar una lista de gente que me impone el partido. Es decir, solo tengo una opción. Y en ese orden. Yo no puedo cambiar el orden. No, es que a mí esta lista me interesa el que está el número 15, que no va a salir si yo no cambio el orden. Yo tengo derecho a poder elegir personalmente. Y la sábana es una estafa que hacen los partidos políticos para poner a su gente. Entonces yo solo puedo votar a los que ellos me ponen en la listita y en el orden que me los ponen. Bueno, eso que la mesa de diálogo, consenso de toda la sociedad, ha dicho, basta lista sábana. Y no ha cambiado. Después los ciudadanos tenemos que cambiar por cambios políticos que den más transparencia y que hagan que la democracia sea más verdadera, más real, que no sea una estafa. Bueno, la responsabilidad por el bien común, evidentemente, el derecho al voto, obvio, pero tenemos que cuidar a quién votamos, porque no podemos votar políticos que tengan en su plataforma cosas fundamentales contrarias al orden cristiano, contrarias al bien común y a la dignidad del hombre. Bueno, el ciudadano tiene obligaciones más en conciencia de no seguir cosas que son contrarias a la ley moral, natural. ¿Sí? O sea, evidentemente, un médico tiene obligación de no obedecer, de ser objetor de conciencia en tema de aborto y de muchas otras cosas. ¿Sí? Eso vale para otros ámbitos. Y lo mismo pasa con abogados para defender cosas que se fueran contrarias a la moral cristiana, etc. Bueno, esto que es una manera que evidentemente porque tengo que seguir mi conciencia antes que al Estado. Jesús dijo una frase que es muy clara: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, distinción de ámbitos, separación de iglesia-estado es sano, separación, no independencia. Porque hay ámbitos que son comunes. Obviamente, la legislación sobre temas de familia, sobre temas de vida, de matrimonio, de educación, son temas comunes de interés iglesia-estado. Sobre iglesia-estado son ámbitos diferentes en principio, tienen algunos campos en común. Obviamente, eso dicen también los apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Después las autoridades civiles, obviamente, yo no me gustaría estar el día del juicio en los zapatos de los gobernantes. Porque Dios les pedirá cuenta de todo lo que han hecho. No solo si robaron o no robaron, que eso por supuesto que sí, sino es cómo usaron su poder. ¿Qué leyes promovieron? Evidentemente, gobierno tras gobierno en Argentina, que aumenta el número de pobres. ¿Y dan cuenta del aumento del número de pobres? Obviamente. Legislaciones que atentan contra la familia, contra la vida. Claramente darán cuenta de Dios de todo eso. Entonces, obviamente, los gobernantes deben velar por el bien común, deben velar por cuidar que el interés personal no atente contra el bien común. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona y dar cuenta de eso. Administrar justicia. Entonces, la marcha en Argentina fue para defender la justicia, una justicia por reclamar que la justicia sea independiente y que sea justa. Qué patético el otro día cuando un juez se jubiló, un juez que zafó de milagro, no de milagro, por tramoyas políticas, de juicio político, porque tiene 25.000 denuncias por enriquecimiento ilícito, de coimas, etc. El día que renuncia dijo, no soy el peor, hay otros peores que yo. Es deprimente, absolutamente.
Porque la justicia, evidentemente, en una sociedad es fundamental. Entonces, obviamente, los derechos políticos, los derechos de la ciudadanía no pueden ser suspendidos sin motivo legítimo y proporcionado. Lo que estamos viendo en la cuarentena, claramente, es una violación de la Constitución y de los derechos personales de la persona. O sea, hacía falta al principio una cuarentena para cuidar, para prepararlos del sistema sanitario. Ahora, llega un momento que la gente tiene derecho al trabajo, tiene derecho a reunirse en familia, tiene derecho a una serie de cosas que el Estado no le puede prohibir. ¿Entendés? Tendrá que poner unas pautas, la gente tratar en sistemas de problemas de contagio, pero no se puede prohibir así nomás. Tanto sitio que está prohibido, la gente hace meses y meses que no puede ir a misa. Es un derecho fundamental de las personas que está violando, que es el derecho a la propia, a la espiritualidad. Hace cosas de un mes y pico, 2 meses, los obispos católicos, con los protestantes, con los judíos, con los musulmanes, sacaron un documento que decía que la religión no es que sea sea algo esencial, un servicio esencial. Es un servicio vital, mucho más que esencial. Y aquí terminamos nuestra clase de hoy.